En el libro de los Hechos, en el capítulo 27. And we'll read verses 21 through 26. Y voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Esta mañana les voy a compartir de la Nueva Traducción Viviente, Hechos 27, 21 a 26. Dice lo siguiente: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Hoy les quiero dar 3 razones por las que puede confiar en Dios en medio de la tormenta. The first reason is because God will speak to us in the storm. La primera razón es porque Dios nos hablará en medio de la tormenta. Sometimes when God begins to speak to me, A veces cuando el Señor empieza a hablar conmigo, I find it hard to hear His voice. me cuesta a veces escuchar su voz, When the winds of life are blowing porque los vientos de la vida están soplando and the storm is y raging la tormenta está por encima and my spirit is distracted, y mi espíritu está distraído, I can forget that God speaks to me soy capaz de olvidarme de que Dios me habla in the middle of the storm. en medio de la tormenta. In verse 24 of our text, En el versículo 24 de nuestro texto, God sends an angel to talk to Paul. Dios envía a un ángel a hablar con Pablo. And the angel says to him, do not be afraid. Y el ángel le dice a Pablo: no temas. God has graciously given you the lives of all who are with you. Dios, el Dios bondadoso, ha dado las vidas de todas las personas que te acompañan. It's imperative Es imperativo that you listen to God que escucha, es primordial que and escuche a Dios and that you listen for God y que escucha por lo que Dios te va a decir when you're in a storm. cuando está en medio de la tormenta. Now we know that He speaks to us in the storm Ahora sabemos que Él nos habla en la tormenta because He is always with us. porque siempre nos acompaña. In the storm, En la tormenta it's easy to not think He's with us. suele ser fácil pensar que Dios no me está acompañando. But we know that God is always with us. Pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. In Matthew 1:23, En el Evangelio de Mateo, el primer capítulo del versículo Joseph and Mary, 23, José y María were told to name Jesus les dijo que deben de nombrar a Jesús Emmanuel, Emmanuel, which means God with us. lo cual significa Dios está con nosotros. God is with us. God is with us, Dios está con nosotros, even if we don't feel Him, aun si no sentimos que Él está con nosotros. even if we have a hard time seeing Him. Aun cuando nos cuesta verlo. Today He is Emmanuel, Hoy Él es Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. Jesus said in Matthew 28, Jesús dijo en Mateo capítulo 28, I am with you always yo estoy con ustedes siempre, to the very end of the age. hasta el fin de los tiempos. Have you experienced ¿Has experimentado God with you Dios contigo in difficult times, en momentos difíciles, in difficult seasons? en temporadas difíciles? When He is with us, Cuando Él está con nosotros, He will speak to us. Él nos hablará. And He doesn't just pat us on the back Y no es solo una palmada ahí en la espalda and say, poor thing, y donde nos dice: ay, pobrecito. but He speaks to us hope. Pero nos habla esperanza. Hope is the realistic opportunity, La esperanza es la oportunidad realística, the realistic expectation la expectativa realística of a better tomorrow. de un mejor mañana. If you're in a difficult day, Si hoy es un día difícil, there is a better day coming. hay un día mejor que viene. There's a better time coming. Hay un tiempo mejor que viene. You see, our
Our God speaks hope to us. Nuestro Dios nos habla palabras de esperanza. Amen. Amén. In Mark chapter 10, verse 27, En el Evangelio de Marcos, el 10º capítulo, we versículo see 11, that great hope nosotros vemos que gran esperanza when Jesus says, cuando Jesús dice, all things are possible with God. todas las cosas son posibles con Dios. Did you catch that word? ¿Escucharon esas palabras? All, Todos, all, todos, all, todos, all things. todas las cosas Are possible with son God. posibles con Dios. There's no storm too big, No hay tormenta demasiado grande, no problem too difficult, no problema demasiado difícil, that our God que nuestro Dios cannot do the impossible no puede hacer lo in imposible your life. en su vida. You may not be able to do it. Probablemente tú no puedes hacer, I may not be able to do it. yo no lo puedo hacer, But God is more than enough. pero Dios es más que He is suficiente. able. Él es capaz. Amen. Amén. When He speaks to us, He speaks promise. Cuando Él nos habla palabras de promesas. Jeremiah 29:11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. God says, for I know the plans I have for you. Dios dice que yo sé los planes que tengo para ustedes. Let me pause there for just a moment. Déjame tomar una pausa. Did you catch that? ¿Escuchaste? God has plans for you. Dios tiene planes para ti. You didn't just happen. No llegó a existir por una casualidad. You aren't here because your parents got together. No estás acá por el simple hecho de que sus papás estuvieron juntos. You are here because God has a plan. Estás aquí porque Dios tiene un plan. He has a plan for you. Tiene un plan para tu vida, He has a plan for your life. tiene un plan para todo And He is in control. y Él tiene control. The rest of this verse Lo que queda del versículo que acabo de leer, says that they are good plans que los planes son para lo bueno, to give you hope and a future. para darle un futuro y una esperanza. You can trust God in the storm Puedes confiar en Dios en medio de la tormenta, because He speaks to us. porque Él nos habla. You can trust God in the storm because God directs us. Puedes confiar en Dios en medio de la tormenta porque Él nos direcciona. When we're in a storm, Cuando pasamos por una tormenta, we don't immediately recognize a veces no reconozcamos what God is doing in our life lo que Dios está haciendo en or nuestras vidas where He has taken us. o hacia dónde nos está llevando. Paul and his companions Pablo y los compañeros de viaje, were being carried about by the wind and the waves. el viento y las olas, el mar los llevaba de un lado al otro lado. When you read through the passage, Cuando lea el texto en el libro de Hechos, they give up trying to direct the ship. ellos, perdón, ellos dejan de intentar direccionar con el timón al barco. Can I say to us today? Can I say to us today? Les puedo decir a nosotros hoy, Sometimes it's best a veces es mejor if we give up si nosotros entregamos trying to direct our own lives. el deseo de direccionar nuestra propia vida. Sometimes we need to let God A veces necesitamos dejar que Dios take us where He wants us to go. nos lleva a donde Él quiere que vayamos. Sometimes we need to let God A veces necesitamos dejar que Dios take us to the place nos lleve al lugar where He wants us in our lives, donde Él quiere que estemos en nuestras where He vidas, wants us in our families. donde Él quiere con nuestras familias. The Bible says in our text En la palabra nos dice en el texto that they were going to run aground on some island. que iban a llegar a naufragar en una isla. They thought that was a random place. Ellos pensaban que la isla donde iban a llegar era un lugar como al azar, digamos, That it was just happening because of the storm. que solo iba a suceder por la tormenta. Little did they know, No sabían ellos, those on the ship, las personas en el barco, that God was taking them where He wanted them. que Dios los estaban llevando al lugar donde Él quería que estuvieran. They weren't going to just some island. Ellos no iban a llegar a cualquier isla. They were going where God had already prepared, Ellos iban a llegar a donde Dios ya había preparado, where God was already there. donde Dios ya ocupaba el lugar. We can trust God Podemos confiar en in the Dios storm en la tormenta because He directs our porque lives. Él direcciona nuestras vidas. And because He directs our lives, Y por el hecho de que da dirección a nuestra vida, we need to keep up our courage. necesitamos mantener el ánimo y el coraje.
Sometimes it's hard A veces es difícil to keep up our courage mantener el coraje when the news is bad, cuando las noticias son malas, when we don't know how things will turn out. cuando no sabemos cómo va a terminar las cosas. But we need to hear from God. Pero necesitamos escuchar de Dios. And just the fact that He has spoken to us Y el simple hecho de que Él nos ha hablado help us to keep up our courage. nos ayuda a mantener el coraje. In 1 Corinthians 16, En 1 de Corintios, el capítulo 16, we read, "Be on your guard, nosotros leemos las palabras, estén alerta, stand firm in the faith, permanezcan firmes en la fe, be courageous, sean valientes, be strong, sean fuertes do everything in love." y hagan todo con amor. Be courageous today. Sean fuertes hoy, Be courageous today. sean fuertes hoy. If you knew you were going to win, Si supiera que iba a ganar, you would be courageous. tendría coraje. If you knew that things would be good in your life, Si supiera que todo iba a salir bien en su vida, you would be courageous. mantendría el coraje. We're courageous today Tenemos coraje hoy because we have faith in God. porque tenemos fe en Dios. I don't have faith in my own ability. Yo no tengo fe en mis propias habilidades. I don't have faith in my own power. Yo no tengo fe en mi propia fuerza. I don't have faith in the money in the bank. Yo no tengo fe en el dinero que puede estar en el banco. But today we have faith in God. Pero hoy tenemos fe en Dios. And because He does all things Y porque Él hace todas las cosas good in our lives, buenas en nuestras vidas, we can have faith in Him. podemos confiar en Él. One of my favorite Psalms is Psalm 27. Uno de los salmos que más me gusta es el Salmo 27. It's easy when the winds blow Es fácil cuando soplen los vientos to have fear in our lives, tener miedo en nuestra vida. to allow doubt to begin to speak to us, Dejar que las dudas empiecen a hablar. to hear the voices of circumstances discourage us. Empezar a escuchar las voces de las circunstancias que nos quiere desanimar. But I decided a long time ago Pero decidí yo hace mucho tiempo that I would stand with David the psalmist, que yo iba a pararme con David el salmista and I would declare, y iba a declarar, I am confident of this. yo confío en esto, I will see the goodness of the Lord en que veré la bondad del Señor in the land of the living. en la tierra de los vivientes. I will wait for the Lord. Esperaré con I paciencia will al be Señor. strong and take heart, Seré valiente y and I esforzado will wait for the Lord. y esperaré al Señor. So today, Así que hoy be confident tenga confianza that you will see the goodness que verán la bondad of God in your life de Dios en nuestras vidas. in this day. En este día. Amen. Amén. In the midst of the storm, I trust God En medio de la tormenta confío en Dios because God doesn't waste our storms. porque Dios no va a gastar o menospreciar nuestras tormentas. Let me summarize some more of the story. Déjame resumir un poco más de la historia de Pablo. If you'd like to read more, go read the rest of Acts 27 and Acts 28. Si quieren conocer más detalles de la historia, les animo a que lean el libro de Hechos, capítulo 27, capítulo 28. The storm raged for days and weeks. Por días y semanas sigue la tormenta. In fact, the Bible tells us that none of them ate for 2 weeks De hecho, la Biblia nos dice que ninguno de los tripulantes comieron por 2 semanas because of their fear of the storm. por el miedo que tenía frente a la tormenta. Paul tells them to take some food and to eat Pablo les anima a ellos a que toman comida y coman because they needed the physical strength. porque necesitaba la fuerza física. We often want the storm to just stop. Nosotros frecuentemente solo queremos que se detenga la tormenta. We want the winds to fade. Queremos que desaparezcan los vientos. But God, remember, God is taking us somewhere. Pero recuerda que en la tormenta Dios nos quiere llevar a algún lugar. And the winds and the waves Y los vientos y las olas that we fear que nosotros temamos are the vehicles that our God son los vehículos que nuestro Dios uses to get us where He wants us. utiliza para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. I don't know about you, Yo no sé en el caso de ustedes. and it's going to be hard for you to believe. Y va a ser difícil que lo creen. But sometimes Pero a veces I can be a little stubborn.
yo puedo ser un poco terco. I was waiting for my wife to say amen. Iba a esperar a que mi esposa dijera amén. Sometimes when I'm in a comfortable place, A veces cuando me encuentro en un lugar cómodo, I want to stay there. quiero quedarme en ese lugar cómodo. Sometimes God uses some circumstances. Pero a veces Dios utiliza circunstancias. He uses some things that I would not take for myself. Él utiliza elementos de la vida que de pronto no utilizaría yo mismo. To direct my life. Los usa para direccionar mi vida, dar dirección a mi vida. Catch this. Escúcheme, For His purpose. por los propósitos de Él. See, we don't know where God's taking us in the storm. Lo cierto es que nosotros no sabemos hacia dónde nos va a llevar Dios en medio de la tormenta. But God knows where He's taking Pero us. Dios sabe a dónde nos va a llevar And He knows why He's taking us. y sabe por qué nos va a llevar. They land on the island of Malta. Entonces llegan náufragos en la isla de Malta. The ship breaks apart. Se rompe en pedazos el barco. They swim to shore, Tienen que nadar para llegar a la orilla del mar. or they ride on a plank. O bueno, de pronto en una madera o un pedazo del barco llegan a la orilla. They don't know which of the islands they're on. No saben a cuál isla hemos llegado. But the Bible says those people were kind to them. Pero la Biblia nos dice que la gente de la isla les trataba con amabilidad. It was raining and cold, and they brought them to a fire. Hacía frío y llovía, entonces los habitantes de la isla los llevaban a ellos a un fuego. There were 276 people on that ship when it broke apart. Habían 276 personas en el barco cuando se hizo pedazos. But el the barco. angel had said Pero el ángel había dicho no one would die. que no se va a perder ninguno. There were 276 people on the ship, 276 personas en el barco, and there were 276 people who came ashore. 276 personas que llegaron a la orilla del mar. Why? Because our God keeps His word. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Our God does what He Nuestro promises. Dios hace lo que nos promete. So what does God do in our storm? Entonces, ¿qué hace Dios con nuestras tormentas? It's not just a storm for storm's sake. No se trata de una tormenta porque sí, But notice what happens in this story. pero ponga cuidado a lo que sucede en esta historia. Paul, first of all, is saved. Pablo primero se salva. God has a purpose for Paul. Dios tiene un propósito para Pablo. When Paul gets to Rome, Cuando Pablo llega a Roma, the Romans think they're imprisoning him. los romanos creen que le van a poner en la cárcel. All they're doing is setting him free Lo único que ellos van a hacer es liberarlo to write many, many books para escribir muchos libros that we read in our New que Testament. hoy en día usted y yo leemos en el Nuevo Testamento. The Emperor Nero, El imperio Nero thought he was chaining him, pensaba que estaba encadenado a Pablo, but he was giving him time pero lo que hacía era darle tiempo a Pablo para escribir. to write the books of the Bible, many of the books of the Bible that we read today. Para escribir muchos de los libros de la Biblia que usted y yo leemos hoy día. You see, sometimes Ves que a veces we think that we're not in the right place. sentimos que estamos en el lugar equivocado. And had I been Paul, Y si yo fuera Pablo, I might have been asking God, yo posiblemente hubiera preguntado a Dios, God, why did you send me here? Dios, ¿por qué me envió acá? Why am I chained to this Roman guard? ¿Por qué estoy acá en cadenas al lado de este guardia romano? But let me demonstrate to you what Paul did. Pero déjame demostrar lo que hizo Pablo. Paul, while he's chained to a Roman guard, Pablo, mientras que está ahí en cadenas al lado de ese romano, writes to the church in Ephesus. le escribe a la iglesia en Efesio. And while he's looking at a Roman guard, Y mientras que Pablo está viendo al guarda romano, he says to the church le dice a la iglesia de Efesio a través de la carta, in chapter 6, en el capítulo 6 de esa carta, put on the full armor of God. coloquen toda la armadura de Dios. He's looking at that Roman soldier. Él está mirando a ese soldado romano It says, put on the helmet of salvation. y les dice que coloque el casco de la salvación. He looks at that Roman soldier Él mira a ese soldado romano and says to the church today, y le dice a la iglesia de hoy, put on the breastplate of righteousness. coloca
¿Cómo es? I don't know all these words. I'm sorry. It's okay. Coloca la armadura de, which one was that one? Righteousness. De justicia. Belt of truth. El cinturón de la verdad. Yeah. So here is the point of our talk today. Eso es el punto de lo que les quiero decir hoy. That God doesn't waste our experiences. Dios no va a gastar o menospreciar nuestras experiencias. And wherever God is taking you today, Y donde Dios le va a llevar el día de hoy, He's going to save you Él te va a salvar and He's going to save others. y Él va a salvar a otros. In this case, 275 other people. Y en este caso, 275 personas de más de Pablo, Dios va a salvar. You don't know who's watching you today Usted no sabe quién te está observando hoy, to see how you will handle the storm. que está ahí pendiente de cómo vas a mantener tu fe en medio de la tormenta. But God will use you in the storm Pero Dios te va a usar en medio de la tormenta to lead others to Jesus, para llevar a otros a los pies de Cristo, to bring hope to those around you. a llevar esperanza a las personas a su alrededor. You see, God doesn't waste our storm. Dios no va a gastar esas tormentas. Let me remind us one more time. Déjame recordarnos una vez más. The waves and the winds didn't kill the Apostle Paul. Las olas y los vientos, el mar no mataron al apóstol Pablo. The waves and the winds won't destroy us Los vientos y las olas y el mar no nos va a destruir a nosotros. because according to Isaiah 54, Porque de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 54, no weapon formed against us will prosper. ninguna arma formada en contra de nosotros va a prosperar. Something interesting happens. Paul begins to pick up sticks for the fire. Algo interesante sucede mientras que estén alrededor del fuego. Pablo empieza a recoger leña And he takes those and he puts them on the fire. y está colocando la leña encima del fuego. And when he does, a viper bites him on the arm. Y cuando lo hace, le muerde un serpiente a la mano de Pablo. The people on the island say, he must be a murderer. La gente, los habitantes de la isla, concluyen, él debe de ser asesino. That even though he escaped the sea, Que a pesar de que se salvó del mar, the God of justice is going to kill him. el Dios de justicia lo va a matar acá. I don't know what I would do Yo no sé qué haría yo if I was bitten by a snake. si me mordía un serpiente. I think I would scream like a little girl. Yo creo que gritaría como una niña. I know you're big and brave, Yo sé que ustedes son grandes y fuertes, but I'm not fooled. pero yo no soy You'd tan scream valiente. También tendría temor. See, here is our God Aquí tenemos nuestro Dios who is still displaying his power. que aún alrededor del fuego quiere demostrar su poder. Paul shakes off the snake Pablo sacude al serpiente, into the fire. al fuego. Our Jesus Nuestro Jesús has already destroyed the snake, Satan. ya ha destruido al serpiente Satanás. Satan thought he would win. Satanás pensó que le iba a conquistar, But on the third day, pero el tercer día Jesus rose from the grave. Jesús se resucitó de la tumba. He's alive. Está vivo, He's alive. está vivo, He's alive. está vivo. The people waited for Paul to get sick, to swell, and to die. La gente alrededor del fuego esperaba a que se enfermaba Pablo, se hinchaba y moría. But there were no ill effects of the snake bite. Pero no habían efectos negativos por la mordida del serpiente. So then they said, he must be a god. Entonces después concluyeron, él debe de ser un Dios. And I'm confident God that Paul pointed them to Jesus. Y tengo plena confianza de que Pablo les señalaba, les demostraba a Jesús. There was a respected man in the community Había un hombre de respeto en medio de la comunidad de la isla who was very sick. que estaba muy enfermo. Paul went to him and prayed for him, Pablo fue a donde el enfermo y oró por el enfermo. and God healed Y him. Dios lo sanó. When news began to spread Cuando las noticias iban a correr that God would heal que Dios es un Dios que sana, people from all over the island, personas por toda la isla de Malta began to come to Paul empezaron a llegar a Pablo to be prayed for para que él oraba, and to be healed. para que Dios lo sanaba. Paul thought he was going through a shipwreck. Pablo pensaba que pasaba por como un náufrago de un barco.
But God was taking him to minister healing to people. Pero lo que sucedió en la tormenta es que Dios lo estaba llevando a ministrar y a sanar a personas. You may think you're going through problems, Usted puede creer que está pasando por problemas, but God is taking you to a place to minister pero Dios te está llevando a un lugar para ministrar, for the benefit of your family, para el beneficio de su familia, for the benefit of your community, para el beneficio de su comunidad, for the benefit of your church. para el beneficio de su iglesia. God doesn't waste our Dios storms. no gasta y menosprecia nuestras tormentas. Also, in the midst of our storms, También en medio de las tormentas, God is glorified. Dios se glorifica. Can you see the word get around? ¿Pueden imaginar ustedes cómo empieza a correr la palabra? That God was at work in healing people. Que Dios en esta isla estaba obrando y sanando a personas. The Apostle Paul said in 2 Corinthians, El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, I didn't come with enticing words, yo no vine con palabras bonitas, but I came with a demonstration pero llegué con la demostración of the Holy Spirit's power. del poder del Espíritu Santo. There are people who can challenge your words. Hay personas que puede desafiar a sus palabras. They cannot believe what you say, Puede que ellos no creen lo que usted diga, but they cannot deny pero no pueden negar when God demonstrates his power cuando Dios demuestra su poder in your life and the life of en others. su vida y en las vidas de los demás. There are people who say Hay personas que dicen, that God doesn't heal today. Dios no sana hoy, They've come too late to tell me that, que han llegado demasiado tarde para darme esa noticia. because I know that my God heals today. Yo sé que mi Dios sana hoy. My God has healed me. Mi Dios me ha sanado a mí. I've watched him heal others. He visto a Él sanar a otros. People can't tell me La gente no me puede decir that our God doesn't provide que today. nuestro Dios no provee hoy. He was Jehovah Jireh in the past. Él era Jehová en el pasado. He is our provider today. Él es nuestro proveedor hoy. So let your light shine. Así que deja brillar la luz, su So that vida, God is glorified. para que Dios se puede glorificar a través de su In vida. Matthew 5, En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesus says, let your light shine before others, Jesús dice que dejan sus buenas acciones brillar a la vista de todos, that they may see your good deeds para que todos ven a sus buenas acciones and glorify your Father in heaven. y alaban al Padre Celestial. It's good when people see you praising God when your life is peaceful. Es bueno cuando la gente ve, te ven alabando a Dios cuando las cosas van bien. And it's also good Y también es bueno when people see you praising God cuando la gente te ven adorando a Dios in the midst of the storm, en medio de la tormenta. when the ship breaks, Cuando se rompe en pedazos el barco. when the snake bites, Cuando muerde la serpiente. when you stand at that moment Cuando usted dice en este momento and God displays his power y Dios demuestra su poder and you testify to what he does, y testifiques de lo que Él hace, your life is changed tu vida ha sido and the cambiado life of others are y changed. las vidas de las demás personas observando también serán cambiados. So what do we do today? Entonces, ¿qué hacemos hoy? Trust God in the storm. Confiamos en Dios en la tormenta. One more time. Una Trust vez God más, confiar en Dios in the storm. en medio de la tormenta. The house in which I was raised La casa donde fui criado had a porch on the side of the house. tenía un patio al lado de la casa. My dad used to love to sit outside when the storms came and it rained. Y a mi padre le gustaba mucho sentarse afuera en una silla cuando llegaban las tormentas y empezaba a llover. And I have many fond memories Y tengo muy buenos recuerdos of sitting outside with him on that porch. sentándome ahí a su lado en este patio. The clouds would gather, Acumulaban los nubes, the winds would blow, empezaban a soplar los vientos and the rain would fall. y empezaban a caer la lluvia. And as a child, Y como niño I had no fear of those storms. no tenía ningún miedo de esas tormentas. When the lightning flashed, Cuando pasaron las relámpagas, when the thunder roared, cuando empezaba a temblar, I was not afraid. tronar, no tenía miedo. Why was I not afraid? ¿Por qué es que no tenía miedo? Because I was with my Father. Porque estaba al lado de mi padre.
Today you don't need to be afraid. Hoy no debes de tener miedo. In the midst of the storm, En medio de la tormenta, you are with your Father. estás con tu Padre.